Galaxia desconocida, planeta 54, donde solo habitan mortales. Definitivamente esa presencia que pude sentir venía de este planeta, pero al parecer ha vuelto a aparecer. Puedo sentir que está oculta y me observa entre las sombras, se diría Tyr. Lo mejor es que dejes de esconderte, sé que me has estado observando desde el momento en el que puse un pie en este planeta, diría Tyr, quien alzaría la voz. Entonces en ese momento la presencia se dejaría ver, quien definitivamente era un demonio del clan Hellsing. ¿Un demonio en esta galaxia? Ciertamente estás lejos de casa, pero dime cuál es tu nombre, diría Tyr. Podría decir lo mismo de un dios, en esta galaxia no habitan los dioses, no hay ni uno solo, pero ya que has sido amable hasta ahora te diré mi nombre, soy Serafín, un demonio como ya lo has descifrado, pero aún no me has dicho tu nombre, diría Serafín. Dime Tyr, ¿eres un demonio puro, por lo tanto pertenece al clan del señor Hades o me equivoco? Diría Tyr. El clan Hellsing dejó de existir hace mucho tiempo, desde la derrota de los hermanos Hellsing, diría Serafín. Escuché que muchos demonios han formado una comunidad y pertenecen al clan Hellsing todos ellos, lo que deduzco que solo tú tomaste un camino diferente, diría Tyr. De acuerdo, ha sido suficiente, deja la fachada ya, es claro que estás aquí para destruir este planeta como el otro sujeto, pero déjame aclararte que no tocarás este mundo, este lugar es mi hogar, no eres más que una fachada, ningún dios es amable, diría Serafín. El otro sujeto. Cuéntame sobre eso, diría Tyr. Escucha, Tyr, no te diré nada porque en este momento saldrás de mi planeta o de lo contrario serán por las malas, no confío en ninguno de ustedes, no querrás hacerme enojar, diría Serafín. No estoy aquí para causar problemas, nada más estoy en busca de información, diría Tyr. Veo que no aceptarás un no como respuesta, entonces no tengo otra opción que sacarte de mi hogar, diría Serafín y este comenzaría a incrementar su increíble ki. Definitivamente Serafín no confía en nadie, las cosas empiezan a salirse de las manos ciertamente, se diría Tyr mientras vería que Serafín estaba listo para pelear. Última oportunidad, sal por las buenas o por las malas, diría Serafín. Sin embargo, Tyr no diría nada, nada más tenía una expresión relajada, después de todo no se iría sin obtener respuestas ya que se encontraba en una misión muy importante. Así que has tomado ir por el camino equivocado, entonces no tengo más opción que sacarte de mi planeta por las malas, fueron las exclamaciones de Serafín y a gran velocidad se colocaría frente a Tyr con un puñetazo con todas sus fuerzas, después de todo se encontraba enfrentando a un dios y sabía que no podía confiarse. Quería evitar pelear hasta encontrar al sujeto que acabó con Morfeo y Selene, pero no me deja más opción, se diría Tyr mientras vería como Serafín estaba a centímetros de impactar su puño. El demonio Serafín haciendo uso de su máxima velocidad y fuerza golpearía con un puñetazo en toca la cara al dios Tyr donde de manera instantánea se formaría una potente ráfaga de viento que haría pedazos el suelo. No obstante, el dios Tyr se encontraba de pie sin siquiera un rasguño mientras seguía teniendo esa mirada tan cálida y serena cosa que dejaría asombrado a Serafín. Lo veo y no lo creo, lo golpeé con todas mis fuerzas y él ni siquiera reaccionó, incluso se me han roto los nudillos, fue como golpear el metal más resistente, ahora definitivamente tengo que tener cuidado, él es peligroso, se diría Serafín quien no podía creer a lo que se enfrentaba y mientras esperaba que la sangre Hellsing lo sanara. No obstante, Tyr no diría nada, pero comenzaría a desprender un instinto asesino nada más para asustar a su oponente porque no tenía la intención de pelear con sujetos de bajo nivel ya que no era su estilo. ¿Qué es esto? Yo no puedo moverme y mis piernas están temblando, este sujeto no es un dios normal, ¿quién rayos es él? Desde que Kakaroto me salvó me he enfrentado a algunos dioses y ninguno ha sido rival, pero con Tyr es totalmente diferente, ¿quién es él? ¿De dónde proviene? Se diría Serafín quien comenzaría a dudar si seguir atacando o no. Nada más quiero respuestas, eso es lo único que pido, diría Tyr mientras tenía una sonrisa muy cálida, pero su instinto asesino decía todo lo contrario. ¿Quién rayos eres? Es evidente que no eres normal, algún tipo de loco, diría Serafín quien estaba dispuesto a usar su máximo poder después de décadas. En realidad no soy un dios, diría Tyr mientras tenía una sonrisa. ¿Qué?
Así que todo este tiempo me has mentido, pero no estoy del todo seguro. Tuki dice lo contrario, es muy puro, el más puro que he sentido hasta ahora. Además no tienes la piel azul, diría Serafín. Puede que no lo creas, pero soy un ángel puro, de la mitología griega, de la era de los inicios de los tiempos. Puede que me vea muy joven, pero tengo trillones de años, diría Tyr mientras tenía una pequeña sonrisa. ¿Trillones de años? Estás loco, no puedo creer que exista alguien realmente tan viejo aunque no lo aparentes. Además nunca he escuchado tal tontería de la mitología griega y del inicio de los tiempos. Te estás inventando todo esto. Al único ser que conozco que ha existido desde el inicio de los tiempos es al antiguo creador Cronos y los hermanos Helsing, así que deja de decir tonterías, diría Serafín mientras se pondría en guardia. De acuerdo, veo que no me crees, pero es justo, después de todo son muy pocos los que saben de nosotros, diría Tyr. Ya no importa lo que digas, porque después de todo nada te salvará de la paliza que te voy a dar ahora mismo. Serás el primero en ver el resultado de mis entrenamientos y después de terminar contigo, tu amigo será el siguiente, diría Serafín, y de inmediato comenzaría a incrementar su gran e increíble ki que de inmediato pondría a temblar todo el lugar. Vaya, su ki no deja de crecer. Los demonios del clan Helsing sin duda son realmente diferentes a los demonios del inframundo de mi hermano, tienen un potencial mucho mejor y son realmente guerreros, se diría Tyr. Serafín no dejaba de incrementar su gran ki hasta llegar a un nuevo territorio. Dentro de este se encontraba una energía muy pura, una energía maligna. Entonces finalmente accedería a su máximo poder. Su mirada había cambiado completamente al igual que su poderoso ki. Qué peculiar, parece una transformación. Bueno, creo que lo es, me recuerda mucho a mi maldición. Su mirada es muy diferente y su ki se volvió más oscuro, también incrementó muchas veces, pero tiene un límite al contrario de mi maldición. Me pregunto cómo es que un demonio cuenta con el poder de la energía maligna, porque los únicos que tienen la capacidad de hacer tal cosa son los hermanos Helsing. Interesante, se diría Tyr. Te ves asustado, eso es lo que quería lograr, ahora ves de lo que soy capaz, esto es mi máximo poder, debiste irte cuando tuviste la oportunidad, todos mis enemigos tiemblan ante mi poder, ahora espero que estés listo, diría Serafín mientras tenía una sonrisa confiada. Pero se sorprendería al ver que Tyr no tenía ni una pizca de terror, porque seguía teniendo una expresión tan serena acompañada de una sonrisa muy cálida. Él ni siquiera está asustado, la única manera es pelear, aquí voy amigo, se diría Serafín quien se preparaba para atacar nuevamente. No tenemos por qué hacer esto, diría Tyr mientras tenía una pequeña sonrisa. Pero Serafín no escucharía y a gran velocidad se iría al ataque con todo lo que tenía. Estaba dispuesto a hacer todo para vencer al ángel de la muerte y proteger su planeta. Parece que no tengo más opción que hacerlo a la antigua, es la única manera en que me escuchará y es la única forma en la que obtendré respuestas. Esperaba evitar hacer esto hasta encontrar a ese sujeto, se diría Tyr mientras vería como Serafín se acerca más y más a gran velocidad. Serafín con todas sus fuerzas golpearía a Tyr en toda la cara, provocando una violenta ráfaga de viento, pero no se detendría y al instante le arrojaría una poderosa ráfaga de ki con todo el poder de la energía maligna. Tyr al recibir el potente ataque de ki al instante, se daría una catastrófica explosión que haría pedazos el suelo, las ráfagas de fuego evaporarían los escombros hasta reducirlos a cenizas, además de que una gran cortina de humo se había levantado. Con eso bastará, aunque puede que me haya excedido un poco pero él no me dejó más opción, parecía un buen tipo, solo espero que no esté muerto, rayos realmente me excedí, diría Serafín mientras vería toda la destrucción que había provocado su ataque de ki. Ahora nos situamos en el mundo de dioses y ángeles puros, en el mundo de Zeus. Nos ubicamos en el hogar del dios de la personificación de la fuerza bruta, el dios Hércules. Puedo sentir que un ki se aproxima, es realmente débil, no recuerdo que hubieran dioses con un nivel de poder muy bajo, se diría Hércules. En ese momento, el dios Poseidón irrumpiría la tranquilidad de Hércules, tenía una mirada muy seria. Poseidón. Esto es nuevo, realmente nuevo, diría Hércules. Podría decir lo mismo de ti, sé que te la pasas en los campos de entrenamiento y esta es la primera vez que te veo relajado, diría Poseidón. Bueno, me alegra de verte Poseidón, pero tengo el presentimiento de que esto no es una visita normal, hay algo diferente en ti, diría Hércules. Como de seguro lo habrás notado, el señor me ha quitado mis poderes, diría Poseidón mientras tenía una mirada completamente seria. ¿Qué ha hecho qué?
Pero eso no es posible, ahora lo entiendo, esto se trata de un castigo, ¿estoy en lo correcto? Diría Hércules. Lo estás, hable con Azazel y a él no le quitaron sus poderes, también hable con Baldur y sus poderes siguen intactos, el señor nada más me ha retirado a mí los poderes, diría Poseidón con un tono grave en su voz. Así que has estado hablando con los que tuvieron un fallo para saber si también habían perdido sus poderes, pero entonces ¿por qué estás acá, hermano? No he cometido un fallo, diría Hércules. Tu conclusión es correcta, pero mis contactos me han informado que llegaste de una misión pero no del todo con éxito, ciertamente esto llamó la atención de todos, porque esto es tu primer fallo, diría Poseidón. Veo que estás muy informado, parece que nada se te escapa, diría Hércules. Pero claramente tus poderes siguen intactos, el señor me ha castigado solo a mí, diría Poseidón con un tono grave en su voz. ¿Por qué no has ido con el señor? Diría Hércules. ¿Crees que soy tonto? Ir al señor a cuestionarlo sobre su decisión. Estás loco, no haría tal cosa, diría Poseidón. Entonces no puedo ayudarte, hermano, tendrás que vivir con eso por un tiempo, diría Hércules. Maldición, esto fue una pérdida de tiempo, diría Poseidón y se retiraría del lugar. Realmente está molesto, pero no puede hacer nada para evitar su castigo, se diría Hércules. Mientras tanto con el dios Poseidón. Ahí estás, el poderoso Poseidón, el dios de los mares, el que dicen que es el hijo del señor más poderoso, diría ya quien haría su aparición. Puedo notar tu sarcasmo, sea lo que tengas que decir tendrá que esperar, no tengo tiempo para tonterías, diría Poseidón. ¿Cuál es la prisa, sabes? Los rumores viajan muy rápido, escuché que cierto dios de los mares ha perdido sus poderes, admito que cuando escuché eso no podía parar de reír, diría Jack mientras tenía una sonrisa. Me alegra que te estés divirtiendo, pero si eso ha sido todo entonces me gustaría seguir con mi camino, diría Poseidón. Debe ser horrible vivir como un mortal, débil, te convertiste en lo que tanto odias, ¿no es irónico la vida? Diría Jack mientras tenía una sonrisa. Sin embargo, Poseidón no diría nada, nada más tenía una expresión seria, después de todo Jack nada más lo estaba provocando. Sin una respuesta. Eso es nuevo, quizás estar sin poderes sea bueno para ti, tal vez dejes de ser el estúpido arrogante que sueles ser, pero esto sí que es muy divertido, diría Jack con una sonrisa. Si eso ha sido todo, entonces seguiré mi camino, diría Poseidón. Veo que sin tus poderes ya no eres ese dios que no tolera la falta de respeto, ni siquiera te defendiste, qué patético, en fin, ya nos veremos, diría Jack mientras soltaría una pequeña risa. Poseidón no diría nada, nada más seguía su camino, pero era evidente que ese incidente no se iba a quedar así que pronto tendría su dulce venganza. Regresando a la galaxia desconocida, en el planeta 54. Este sujeto que dice ser un ángel es seguro que es amigo de ese otro sujeto, la mejor opción fue detenerlo y así fue, de lo contrario este planeta hubiera sido historia como muchos otros, se diría Serafín. El humo que la explosión había causado empezaba a dispersarse, Serafín vería una silueta que se encontraba de pie lo que de inmediato lo sorprendería. ¿Acaso tú? Imposible, diría Serafín. El humo de dispersaría por completo, frente a Serafín se encontraba el ángel Tyr de pie sin ningún rasguño y seguía teniendo esa expresión tan tranquila. Oye tú, ¿cómo es que estás en una sola pieza? ¿Cómo hiciste para esquivar mi ataque? Juraría que te había golpeado mi ataque, diría Serafín. Tu ataque sí me golpeó, diría Tyr mientras tenía una pequeña sonrisa. ¿Qué ha dicho? Eso significa que este sujeto se encuentra en un nivel totalmente diferente, puse todo mi poder en ese ataque y él se encuentra como si nada, ¿a quién rayos me estoy enfrentando? Se diría Serafín. Parece que es mi turno, creo que es lo más justo, diría Tyr quien empezaba a desprender un ki totalmente aterrador. ¿Qué es esta sensación? De repente tengo mucho frío y mi cuerpo no deja de temblar, no deja de advertirme que algo muy malo está por pasar y que debo salir lo antes posible de este lugar, se diría Serafín. Una aura muy pura rodearía el cuerpo de Tyr, pero a la misma vez su ki se volvería extremadamente siniestro que haría retroceder por instinto al demonio, el ki que desprendía el ángel era maldad pura, la mirada de Tyr había cambiado completamente, al igual que su apariencia, el ángel Tyr había liberado su maldición y se había convertido en el ángel de la muerte. ¿Qué eres tú? Definitivamente no eres un ángel, tu ki es diferente, me recuerdas mucho a un demonio del clan Helsing, diría Serafín mientras retrocedía.
Ahora quiero respuestas, ¿te parece bien? Diría Tyr mientras comenzaba a dar pequeños pasos. Bien, te diré lo que quieras, pero no te acerques más, diría Serafín. Tyr se detendría, lanzaría una pequeña sonrisa, después de todo había conseguido lo que quería sin la necesidad de pelear para conseguirlo. De acuerdo, si te diré lo que quieras, diría Serafín y volvería a su estado normal. Cuéntame más sobre ese sujeto que mencionaste, diría Tyr. Lo he visto una vez nada más, ha destruido incontables planetas pero nadie es capaz de detenerlo, cada vez se vuelve más y más fuerte, he escuchado que ha acabado con Saiyajines, demonios, dioses y humanos, es capaz de absorber sus energías, así es como se vuelve más poderoso, diría Serafín. Cuéntame más acerca de ese sujeto, como por ejemplo acerca de su ki, diría Tyr. La primera vez que pude sentir su ki era realmente siniestro, como el tuyo, pero también tenía el ki de un demonio, porque pude reconocer ese tipo de energía, también parecía tener el ki de un dios, es muy parecido al sujeto que venció a uno de los hermanos Hellsing en el pasado, diría Serafín. ¿Qué quieres decir con diferente? Diría Tyr. El sujeto que venció a uno de los hermanos Hellsing tenía el nombre de Perseo, el dios del apocalipsis, tenía el ADN de los guerreros más fuertes del multiverso y con ello su ki era diferente tal como este nuevo sujeto que ha aparecido, diría Serafín. Ahora lo entiendo, así que un sujeto que cuenta con el ADN de dioses, demonios, Saiyajines y mucho más, ahora entiendo cómo fue capaz de vencer a una de las diosas de la luna y al joven Morfeo, diría Tyr. Morfeo. Ya he escuchado ese nombre antes, se diría Serafín. Esto sí que no me lo esperaba, debo decir que es una sorpresa inesperada, diría Kakaroto quien había llegado al planeta 54. Espera un momento, ¿conoces a este sujeto? Porque se parece mucho a un viejo amigo, diría Serafín quien había dirigido su mirada hacia Tyr. Kakaroto, debo admitir que no me esperaba esto, lo que significa que sabes lo que ha pasado, diría Tyr. Así es y veo que ya conociste a Tyr, diría Kakaroto mientras dirigía su mirada a Serafín. Así que es tu amigo demonio, debo decir que es fuerte comparado a los demás que he visto, diría Tyr. ¿Cuánto tiempo ha pasado, Kakaroto? Ni siquiera te reconocí, solo mírate, has cambiado completamente y se ve que no envejeces, así que eres amigo de Tyr, lo que significa que Tyr no es un mal sujeto, diría Serafín. Bueno, es muy complicado, pero en realidad Tyr es mi familia, es hijo de mi abuelo, una larga historia, diría Kakaroto. Antes que Serafín pudiese decir algo, en ese momento todos sentirían una poderosa presencia que había llegado al planeta, lo que de inmediato los pondría en guardia. Es ese sujeto, no puedo estar equivocado, ese ki pertenece a ese sujeto que ha destruido muchos planetas, diría Serafín. Entonces en ese momento Tyr volvería a su estado normal, debido a que finalmente había encontrado a su presa después de todo. Dime una cosa, Tyr, ¿ese sujeto es quien ha hecho desaparecer a mi hijo? Diría Kakaroto mientras tenía una mirada seria. Es él, pero no te molestes, yo me haré cargo, diría Tyr mientras tenía una pequeña sonrisa. Sé que tratas de completar la misión que te ha dado Zeus, pero necesito respuestas acerca de mi hijo, espero que entiendas la preocupación de un padre, diría Kakaroto. Lo entiendo completamente, de acuerdo, si eso es tu deseo entonces hazlo, diría Tyr. Puedo sentir su ki, se encuentra a 10 kilómetros del sur, diría Serafín. Pero en ese momento, todos verían como una gigantesca bola de fuego impactarían en el lugar donde se encontraba el ki del sujeto desconocido, la bola de fuego de manera instantánea arrasaría con toda una ciudad donde pulverizaría todo a su paso, las ráfagas de fuego y ondas expansivas evaporarían incluso toda la vegetación dejando más que una incalculable destrucción y caos que parecía como si una bomba nuclear había sido detonada. Ese desgraciado que ha hecho mi planeta, al que juré proteger, diría Serafín quien no podía creer lo que había presenciado. Ha destruido por completo una ciudad y no será la última, parece un amante de la destrucción, diría Tyr. Debo ir antes que acabe con más vidas inocentes, fueron las exclamaciones de Kakaroto y a gran velocidad emprendería vuelo. Espera, Kakaroto, aún no te he advertido sobre la habilidad de ese sujeto, es capaz de absorber la energía de sus oponentes hasta agotarlos para después acabar con ellos, alzaría la voz Serafín pero ya era demasiado tarde debido a que Kakaroto ya se encontraba demasiado lejos. Rayos, ¿cómo pude ser tan tonto? Debí advertirle antes de tiempo, diría Serafín. Descuida, Kakaroto lo resolverá por su cuenta, pero si tanto te preocupa podemos ir a ver la batalla, diría Tyr.
Sí, debemos ir, ese sujeto es peligroso, diría Serafín. Mientras tanto, en el lugar donde toda una ciudad había sido borrada del planeta, un sujeto con aspecto imponente y aterrador se encontraba en medio de todo el caos mientras contemplaba toda la destrucción que había ocasionado hasta que sería interrumpido por una presencia. Así que eres tú el que ha estado ocasionando estragos, esto termina aquí, diría Kakaroto, quien había llegado al lugar de los acontecimientos. Nadie puede impedir la destrucción de este planeta, el destino ya está escrito por el gran Darkseid, diría Darkseid con un tono grave en su voz. Nunca he escuchado sobre ti, el devorador de planetas, has destruido muchos y con ello la vida inocente de los mortales, por eso estoy aquí para detenerte de una vez, pero antes tengo preguntas, diría Kakaroto con un tono grave en su voz. Por supuesto, todos tienen preguntas, nadie puede impedir la destrucción, ni siquiera tu dios creador Kakaroto, diría Darkseid. Este sujeto sabe de mí, hay algo extraño en él, pero antes de acabar con él necesito respuestas, se diría Kakaroto. Ahora que te veo bien, puedo decir que te pareces a ese chico, una lástima que ya no esté con nosotros, diría Darkseid. ¿Qué chico? ¿No estará hablando de Morfeo? No, eso es imposible, se diría Kakaroto. Sí, me gusta esa mirada de miedo al saber que tus dudas son ciertas, creo saber que su nombre era Morfeo, puedo decir que peleó y nunca se rindió por más que no tuviera oportunidad, todos al final caen, diría Darkseid. Una furia inmensa comenzaría a sentir Kakaroto en su interior, una furia que no había sentido desde hace décadas, en su mente no había otra cosa que acabar con el sujeto que le había arrebatado a su hijo, a su tesoro más preciado que le había dejado su difunta esposa, la furia era tanta que a Kakaroto no le tocó más que sonreír, Darkseid no imaginaba la bestia que había desatado. Puedo sentir un gran odio proviniendo de ti, pero ese olor no me gusta, lo que más disfruto es el olor del miedo, lo que todos me muestran cuando están en las últimas, diría Darkseid. Sin embargo, Kakaroto ya no soportaba ni un segundo más toda esa furia acumulada, a una velocidad infernal se colocaría frente a Darkseid donde de inmediato le lanzaría un puñetazo con todas sus fuerzas que iba directo hacia el mentón. Darkseid no se esperaba un ataque directo de su oponente, por lo cual recibiría de lleno ese puñetazo en todo el mentón donde de manera precisa y rápida sería mandado a estrellarse contra una pila de escombros, destruyendo todo a su paso hasta levantar una escandalosa cortina de polvo. Yo necesitaba eso, a pesar de lo que me acaba de decir no puedo caer en la perdición, necesito calmarme, tengo que mantener la cabeza fría o de lo contrario dejaré que mi ira me controle y perderé el combate, pero de algo estoy completamente seguro, debo pelear con todo mi poder, se diría Kakaroto quien comenzaría a incrementar su ki a una velocidad verdaderamente infernal. Darkseid saldría entre todos los escombros, tenía una mirada sin siquiera mostrar una emoción, nada más tenía una expresión seria y sabía perfectamente que Kakaroto estaba dispuesto a pelear con todo su poder. Cuando golpeé su mentón pude sentir algo totalmente diferente a todo lo que me he enfrentado, cuando lo golpeé es como si su cabeza pesara miles de toneladas, pero aún no entiendo del todo cómo este sujeto fue capaz de eliminar a Morfeo, Morfeo incluso era tan fuerte como yo, se diría Kakaroto quien no dejaba de incrementar su poderoso ki. Según toda la información que poseo, Kakaroto cuenta con cualidades muy especiales, como los ojos de demonio y los ojos de Dios, no puedo perder el tiempo en una pelea como esta, además puedo sentir un ki muy siniestro acercándose, estará en desventaja, se diría Darkseid. No obstante, un resplandor iluminaría todo el lugar, el Saiyajin semidios Kakaroto había accedido a todo su máximo poder, la galaxia entera había sucumbido ante el poder del dios Saiyajin, su ki llegaba incluso a otros mundos, todo su gran poder había sido desatado. Darkseid no diría ni una sola palabra, tampoco mostraría alguna reacción, nada más vería fijamente a Kakaroto, quien había liberado todo el gran poder que llevaba en su interior. Prometo jurar la muerte de mi hijo, esto tiene que parar de una forma u otra, no voy a permitir que sigas acabando con más vidas inocentes, pero ahora sé que tú eres parte de un experimento, porque en el pasado conocí a un sujeto parecido a ti, con las células de los guerreros más poderosos, no sabes lo difícil que me resulta ver tu cara y contenerme, pero si desato mi furia perderé la batalla, ahora prepárate, diría Kakaroto quien ya se encontraba listo para pelear con todas sus fuerzas. Pero en ese momento donde alguna vez existió una ciudad llegaría el ángel de la muerte Tyr junto al demonio Serafín del clan Hellsing.
Ese sujeto desprende una aura mortal, nunca antes había sentido algo así, ¿quién rayos es él? La computadora no lo detecta, pero a ese otro sujeto lo detecta, es Serafín. Si ellos deciden pelear, entonces estaré en completa desventaja y no tendré de otra que huir, aunque no sea mi estilo, se diría Darkseid mientras analizaba todas las probabilidades. Vaya, este sujeto es muy interesante, tiene la energía de un dios, de un Saiyajin, de un demonio, incluso de la energía de Namekianos, pero también cuenta con más energías de otras razas, nunca había visto algo así, incluso Kakaroto nada más cuenta con 4 tipos de energía, se diría Tyr. Es ese desgraciado, escuche que se hace llamar Darkseid el devorador de mundos. Kakaroto es muy poderoso y sé que le pondrá fin a esto. ¿Qué piensa usted, señor Tyr? Diría Serafín. Sin embargo, Tyr no diría nada, este nada más tenía una pequeña sonrisa y una expresión muy tranquila. No sé qué es lo que está pensando el señor Tyr, pero su tranquilidad me inquieta, incluso es escalofriante a cierto punto, no pensé que existiera un ángel así, se diría Serafín. Mientras tanto, con la pelea que está a punto de comenzar. No te preocupes por ellos no van a participar porque esta pelea nada más se trata entre tú y yo, diría Kakaroto. Darkseid no diría nada, pero este también ya se encontraba listo para intercambiar puños contra el dios creador Kakaroto. Kakaroto de inmediato iría al ataque, después de todo no iba a dejar la oportunidad de acabar con el sujeto que le había arrebatado a su hijo. Increíble, es realmente veloz, se ha vuelto más poderoso desde nuestra pelea, se diría Serafín. Kakaroto al instante aparecería a centímetros de Darkseid, donde este de inmediato le acertaría un puñetazo en toda la mandíbula con todas sus fuerzas, pero este no se detendría y con mucha técnica le acertaría una patada a Darkseid en el mentón. Darkseid había retrocedido muchos metros, pero este no se movía, después de todo había recibido una patada en el mentón. Vaya, no se mueve, en este momento Darkseid debe estar sufriendo una terrible contusión cerebral, esa patada no hay duda que le sacudió el cerebro, ahora es la oportunidad de Kakaroto para rematarlo, diría Serafín. Kakaroto nuevamente atacaría a Darkseid y este lo golpearía con una lluvia de puñetazos en todo el cuerpo y nuevamente le acertaría otra patada en el mentón para sacudirle el cerebro y provocarle otra contusión cerebral. Sí, eso es Kakaroto, ya lo tienes, Darkseid no tiene oportunidad contra tu velocidad, ha sufrido 2 contusiones cerebrales, él está acabado, alzaría la voz el demonio Serafín. Estás en una posición muy difícil, en este momento no eres consciente de lo que sucede a tu alrededor, esa es la consecuencia de recibir 2 contusiones cerebrales, ahora voy a darte el golpe final y luego buscaré a tu creador, diría Kakaroto, quien estaba listo para dar el golpe de gracia. Pero en ese momento todos quedarían atónitos al ver que Darkseid levantaría la mirada, estaba de pie como si nada hubiera pasado, por lo que nadie entendía lo que estaba pasando. Kakaroto no podría creer que Darkseid en cuestión de segundos se había recuperado de las 2 contusiones cerebrales que había recibido, porque era totalmente imposible. No lo haces nada mal, diría Darkseid. ¿Qué está pasando? No entiendo nada, ese desgraciado se ha recuperado en menos de 10 segundos, señor Tyr, usted sabe lo que significa esto, diría Serafín. Darkseid no se recuperó de las contusiones cerebrales porque nunca sucedieron, diría Tyr. Ahora me ha confundido más, señor Tyr, ¿qué significa exactamente? Diría Serafín. Estoy seguro que Kakaroto ya se ha dado cuenta, pero como dije, esos 2 golpes en el mentón no le sacudieron el cerebro a Darkseid. Darkseid cuenta con un cuello tan peculiar, algo nunca antes visto en un dios, demonio o Saiyajin. El cuello de Darkseid es el doble de grueso que cualquiera de nuestros cuellos, su cuello es tan robusto que ningún golpe que le lancen podrá provocarle una contusión cerebral, en otras palabras los golpes no le causan ningún daño, lo mismo va para también su cuerpo, la piel de Darkseid es tan dura como un caparazón de acero, diría Tyr mientras tenía una pequeña sonrisa. No puedo creer lo que dice, señor Tyr, todo suena como algo sacado de un cuento de fantasía o incluso de un cuento de terror, incluso usted lo dice con mucha tranquilidad, esto es malo, tendremos que ayudar a Kakaroto, ¿no está de acuerdo, señor Tyr? No podemos dejarlo solo, diría Serafín. No, entrometernos solo hará que Kakaroto pierda su orgullo como guerrero, esa es la regla de los Saiyajines, esta es la pelea de Kakaroto, diría Tyr.
A pesar de lo que puede hacer Darkseid, el señor Tyr ni siquiera luce preocupado, pero creo que es obvio, pertenece a los ángeles antiguos por lo cual debe ser extremadamente poderoso, pero incluso puede ser más poderoso que Kakaroto. Eran las inquietudes de Serafín. Mientras tanto con el enfrentamiento. Así que es eso, tu cuello es tan robusto que no eres capaz de tener una contusión cerebral, pero eso no significa que no pueda vencerte. Vencer a mis enemigos con técnicas no suele ser mi estilo, porque claramente las técnicas no funcionan contigo. Para vencer a alguien de tu tipo se requiere fuerza bruta, mucha fuerza bruta. Estoy dispuesto a darte eso, diría Kakaroto mientras tenía una mirada determinada. Como quieras, el resultado será el mismo, diría Darkseid. Entonces en ese momento Kakaroto absorbería una gran cantidad de la energía de los ojos de Dios donde este de manera increíble incrementaría mucho más su ki, su resistencia, velocidad, fuerza y potencia en sus golpes se habían elevado a un nuevo nivel. Darkseid no mostraba ninguna expresión, nada más se encontraba de pie esperando el primer movimiento de Kakaroto. Pero de un momento a otro Kakaroto ya se encontraba a centímetros de Darkseid, su velocidad había sido apocalíptica al punto que nadie había sido capaz de seguirlo con la mirada a excepción del ángel Tyr. ¿A qué hora se colocó frente a Darkseid? Ni siquiera cerré los ojos pero Kakaroto ya se encontraba al frente, diría Serafín quien no podía creer que existiera alguien tan veloz. Eso sucede cuando un individuo supera la velocidad de la barrera del tiempo. Si no tienes un cuerpo resistente entonces todos tus huesos serían destrozados en el momento de sobrepasar la velocidad de la barrera del tiempo. Moverse a esa velocidad es otro nivel que tu cerebro no es capaz de reaccionar. Fue la razón por la cual no viste el movimiento de Kakaroto, diría Tyr. No cabe duda de que usted sabe mucho sobre esto señor, diría Serafín quien aún no salía de su asombro. Kakaroto al instante le acertaría un puñetazo en toda la cara a Darkseid al punto que se escucharía un terrible crujido de huesos. Nadie parecía entender lo que estaba pasando. Pero todos serían testigos que Darkseid había sido mandado a volar hacia una montaña de concreto, destruyéndola de manera inmediata, lo que también provocaría que el suelo se sacudiera fuertemente. Pero tanto como Tyr y Serafín notarían que el puño de Kakaroto con el que golpeó a Darkseid escurría sangre, lo que sorprendería mucho a Serafín. Esta vez mi golpe fue efectivo, pude sentir su piel más suave en el momento de golpearlo, pero sufrí una fractura de nudillos, pero la sangre Hellsing no tardará en hacer efecto, pero esto no es suficiente, lanzar golpes superando la velocidad de la luz no es suficiente, debo lanzar puñetazos que superen más allá de velocidad de la barrera del tiempo, solo así podré superar en fuerza a Darkseid, porque él aún es un novato, no es tan veloz como pensé que sería, parece que aún no desarrolla sus habilidades, diría Kakaroto. Darkseid saldría entre todo el polvo, no había duda de que sintió el poderoso golpe de Kakaroto al punto que su mandíbula casi era dislocada. Mis golpes deben ir más allá de la barrera del tiempo, mis golpes deben romper incluso la propia realidad, se diría Kakaroto quien nuevamente se preparaba para atacar. Eres fuerte Kakaroto, diría Darkseid quien ya se había recuperado. Entonces en ese momento Kakaroto saldría a gran velocidad, superando la velocidad de la luz, pero esta vez lanzaría un puñetazo que superaría la velocidad de la barrera del tiempo donde iba directo hacia toda la mandíbula de Darkseid. Esta vez es más lento, puedo ver su golpe que va directo hacia mi mandíbula, pero no pasará, exclamaría Darkseid y con toda su velocidad usaría uno de sus antebrazos para protegerse del poderoso puñetazo. Kakaroto esta vez con todas sus fuerzas soltaría un puñetazo a la velocidad que rompería la barrera del tiempo, finalmente impactaría su puñetazo en todo el antebrazo de Darkseid además de que se daría un estruendo por la velocidad del golpe. Serafín no podía describir con palabras lo que estaba presenciando en carne propia, era una pelea que estaba realmente fuera de su imaginación. Pero todos verían que el destructor puñetazo de Kakaroto le había arrancado la mitad del brazo a Darkseid al punto que lo había desintegrado por la fuerza y velocidad en lo cual fue golpeado. Darkseid se encontraba de pie, se encontraba estupefacto porque no podía creer lo que había sucedido, su piel que era resistente como un caparazón de acero, sus huesos totalmente fuertes no fueron capaces de soportar la fuerza y velocidad de Kakaroto, lo que también lo había dejado en completa desventaja. Rayos, mi puño está completamente destrozado, así que esta es la consecuencia de lanzar un golpe que va más allá de la barrera del tiempo,
pero estaré bien, puedo sentir que la sangre Hellsing hace su trabajo, pero ahora Darkseid se encuentra en desventaja, por lo tanto esta es mi oportunidad de ganar la pelea, se diría Kakaroto. Tú, ¿cómo lo hiciste?, diría Darkseid, quien aún no salía del trance de haber perdido un brazo. Esta es mi verdadera fuerza y no voy a descansar hasta dejarte 3 metros bajo tierra, diría Kakaroto, y estaba listo para atacar. No puedo creer lo que estoy viendo, incluso me pellizqué para comprobar si esto no era un sueño, pero Kakaroto realmente le ha desintegrado el brazo a Darkseid con nada más su puño, diría Serafín, quien no salía de su asombro. Un golpe que va más allá de la velocidad de la barrera del tiempo ciertamente es impresionante, todo indica que Kakaroto ahora se encuentra peleando con todas sus fuerzas, ha dejado de contenerse por completo, esto es interesante, se diría Tyr mientras tenía una pequeña sonrisa. Esta pelea está lejos de mi nivel, incluso es un nivel inalcanzable, pero el señor Tyr sigue muy tranquilo, es como si a lo largo de su vida hubiese visto cosas más impresionantes que esto, pero la pregunta es, ¿siquiera es posible?, se diría Serafín. Mientras tanto, con la brutal y sangrienta batalla, Darkseid seguía sin moverse, sentía una gran adrenalina en todo su cuerpo, era la primera vez que alguien le hacía este tipo de daño, pero la realidad es que no se iba a dar por vencido. Este es tu fin, fueron las exclamaciones de Kakaroto, quien nuevamente y a gran velocidad saldría disparado directo hacia Darkseid. Pero se sorprenderían al ver que Darkseid no se quedaría sin hacer nada, haciendo uso de su máxima velocidad, también se iría al ataque y estaba dispuesto a pelear nada más con un brazo. En menos de una billonésima de segundos ambos contrincantes comenzarían a pelear a una velocidad infernal al punto que todo el lugar comenzaba a temblar. Kakaroto había optado por lanzar ráfagas de puñetazos y patadas con todo lo que tenía para vencer de una vez a Darkseid. Pero era sorprendente de cómo Darkseid se había adaptado a la increíble velocidad de Kakaroto, con un solo brazo lanzaba puñetazos con toda su fuerza. Estruendos se daban por todo el lugar donde alguna vez hubo una ciudad, las ráfagas de viento barrerían todos los escombros, todo el cielo se había nublado y no dejaban de caer rayos y relámpagos, ambos guerreros no dejaban de chocar puñetazos. Algo raro le está sucediendo a Kakaroto, cada vez se mueve más lento, debe ser la habilidad de Darkseid que mencionó Serafín, se diría Tyr. Ahora nos ubicamos en un planeta cerca al planeta donde se están realizando los acontecimientos. He terminado con la misión que me encomendó el señor, ahora debo regresar, ya no hay nada más que hacer, se diría la diosa Artemisa hasta que sentiría muchas presencias cercanas de donde se encontraba. ¿Qué es eso? Puedo sentir muchos Kis cerca de este planeta, no reconozco ninguno de esos Kis pero son fuertes, espera un momento, ese Ki lo reconozco, no puedo estar equivocada, ese Ki pertenece al ángel de la muerte Tyr, ¿qué estará haciendo aquí el señor Tyr? Me pregunto si debo ir, se diría la diosa Artemisa. Ahora nos situamos en un mundo muy alejado, en un planeta oculto alejado de todo. Usted me engañó, señorita Freya, usted me prometió que usaría Darkseid para salvar vidas inocentes, no para causar caos, en especial acabar con vidas inocentes, hace décadas perdí a mi hermana por este mismo experimento, diría la Kaioshin Serafal. Y eso es justo lo que hago, admito que Darkseid está fuera de control, pero es un sacrificio que estoy dispuesta a aceptar, todo el caos que está ocasionando Darkseid es parte de su proceso para crecer como guerrero y obtener experiencia, diría Freya. Dejar morir vidas inocentes para la evolución de Darkseid no me parece lo correcto, porque sacrificar vidas inocentes por un objetivo que ni siquiera tengo información, diría Serafal. No hay ningún objetivo, pero creo que es momento de ser sincera contigo, creo que después de todo te lo mereces, mi plan era crear un guerrero excepcional para usarlo como compañero de entrenamiento, para estar preparada para cualquier cosa, diría Freya. Pero ¿protegerse de quién, señorita Freya? Diría Serafal. De nadie, soy un ángel de la era más antigua, yo era sirviente de la antigua diosa y primera diosa en existir, desde que ella se fue decidí dejar ese mundo y formar mi propio camino, diría Freya. Todo esto suena a que usted lo hace porque nada más quiere divertirse, también puedo sentir que no le importan la vida de los mortales, diría Serafal. Por supuesto que no me importan, pero soy sincera, en cambio tú, querías destruir a todos para tener el control de los mundos con ayuda de tu primera creación junto a tu hermana, pero si tanto dices que te preocupan, detendré a Darkseid, diría Freya. Regresando a la galaxia desconocida donde se está realizando una gran batalla.
Darkseid con todas sus fuerzas golpeaba a Kakaroto usando nada más un brazo para pelear, pero también hacía uso de poderosas patadas. No había duda de que este poco a poco iba tomando la delantera. Por otro lado, los movimientos de Kakaroto cada vez eran más lentos y sus ataques iban cada vez con menos fuerza. Darkseid aprovecharía la oportunidad, con todas sus fuerzas golpearía toda la mandíbula de Kakaroto, pero no se detendría y con toda su velocidad lanzaría otro puñetazo directo en toda la cara de Kakaroto. Kakaroto no pudo ser capaz de esquivar los ataques de su enemigo, por lo cual sentiría los dos potentes impactos que le sacudirían en el cerebro. Ya no eres útil en esta pelea, fueron las exclamaciones de Darkseid y le acertaría otro puñetazo a Kakaroto. Kakaroto al recibir el brutal puñetazo a gran velocidad, saldría volando hacia una montaña de escombros, destruyéndola de manera instantánea y levantando una cortina de polvo. Imposible, Kakaroto ahora está en desventaja, diría Serafín. El ki de Kakaroto ha disminuido drásticamente, por desgracia la ventaja ahora es de Darkseid, diría Tyr. Pero entonces, todos serían testigos de cómo el brazo de Darkseid se había regenerado. No solo había recuperado su brazo, sino que su ki había aumentado tanto que había puesto a temblar toda la galaxia.